César Solórzano, quien asume la presidencia de este pleno. A los que voy a pedir la atención debida de mis compañeros y compañeras asambleístas. Buenas tardes al pueblo ecuatoriano también que nos puede ver por los medios de comunicación de la Asamblea Nacional y de las redes sociales. Esta Asamblea Nacional, presidente, muchas veces ha acumulado un conjunto de críticas que no han sido justas. Y en otras ocasiones ha acumulado un conjunto de críticas absolutamente justificadas y necesarias. Esta ley está en el primer caso. Sobre esta ley se dijo que los asambleístas no queríamos discutir este tema. Sobre esta ley se dijo que los asambleístas no queríamos hacer una ley con dientes para que pueda recuperar los bienes que, digamos, han provenido de actividades ilícitas, que no pueden ser justificados, que seguramente están, digamos, topando y fueron producto de elementos de corrupción, de elementos, digamos, reñidos, evidentemente, con el ordenamiento jurídico, de actividades ilícitas, narcotráfico, trata de blancas, corrupción, ya señalé, y algunos otros. Así que quiero decir que esa crítica, en cambio, no es justa, porque cuando en su momento este tema estaba para ser debatido en el COIP, lo que sí no podíamos hacer es cometer un conjunto de inconstitucionalidades. Los miembros de esta comisión creemos entregarle al Pleno un proyecto para primer debate que corrige esas inconstitucionalidades y que yo sí espero que en cambio sea comentada con el mejor espíritu democrático, político e institucional de los asambleístas para que pueda ser mejorada. Hemos presentado un muy buen proyecto, desde mi punto de vista, muchísimo mejor incluso que el que fuera presentado justamente hace un poco más de un año, pero evidentemente que pudiera estar mejor sobre la base del razonamiento que tengamos los 137 asambleístas en el pleno de esta asamblea. Quiero también, y me parece acertado lo que ha hecho la asambleísta Gloria Astudillo, qué bueno que lo haya hecho asambleísta Astudillo, yo me hago eco, saludar y felicitar al equipo de trabajo que estuvo detrás, porque si bien evidentemente la tarea política y de debate técnico la hicimos en gran parte nosotros, no podríamos tener este producto si no fuera con todo el equipo técnico de los asesores que componemos la Mesa de Participación Ciudadana y Control Social, y quiero hacerme eco efectivamente de esa felicitación. Muy breve, porque lo que hoy le presentamos al Pleno, insisto yo, me parece que corrige un conjunto de institucionalidades. Yo quisiera ahorrar algunas cosas que ya se han dicho, no repetirlas, y más bien centrarme en un elemento que sí creo que pudiera ser alimentado en el debate de manera importante, y espero escuchar yo los criterios de asambleístas, hombres y mujeres, que respeto mucho en su concepción jurídica, para que pueda aún mejorarse esta ley, ¿no es cierto?, potenciarse esta ley. Los bienes sobre los cuales se buscaría tomar control, los bienes que deberían ser incautados para que el Estado los tome en posesión, después los pueda vender y después de esa plata pueda recuperar para beneficio del pueblo ecuatoriano, básicamente son tres. Bienes que no pueden justificar su obtención, es decir, bienes injustificados, bienes de origen de una actividad ilícita y bienes usados para el cometimiento de actividades ilícitas. Estos últimos, si hay un bien que está siendo utilizado para el cometimiento de una actividad ilícita, que bueno, entonces debería sobre ese bien confiscarse, llevarse un proceso sobre el bien, no sobre la persona, debería durar máximo un año, ¿no es cierto?, y tener una sentencia sobre la cual el Estado pueda pasar a administrarlo, posteriormente venderlo. Sobre todo debería pasar con los bienes injustificados, aquellos que en incremento patrimonial no se pueden justificar, pero sí creo que vale la pena que pensemos cómo mejoramos y cómo cubrimos y cómo hacemos más potente la ley cuando hablamos de los bienes de origen ilícito. Porque cuidado ahí, volvemos a generarnos una conexión con el COIP, ¿no es cierto?, que hace que mientras no podamos determinar la ilicitud de la actividad que fue la que produjo ese bien, ¿no es cierto?, nos quedemos entrampados con la confiscación de ese bien. Así que ahí yo planteo para el debate algo que puede ser alimentado por los 137 asambleístas. Creo que es muy importante que haya un servicio de administración de bienes. Y qué bueno que pudimos darnos cuenta, unos hace mucho tiempo atrás lo hicimos, otros ahora en el debate, que la institucionalidad pública es importante. Decirles que hoy existe, por ejemplo, Inmobiliar, que cumple básicamente lo mismo que estamos planteando en esta ley que haga el servicio de administración de bienes. Pero recordemos que ya se quería cerrar Inmobiliar simplemente porque había que eliminar instituciones públicas que no creían que cumplían un objetivo. No, Inmobiliar cumple un objetivo, porque el Estado, por un conjunto de razones que no vamos en este momento a debatir, acumula en este momento una gran, digamos, cantidad de bienes que los administra y que los administraba mal, los echaba a perder o dejaba que terceros se los quitaran porque no hacían una buena administración. No podría pasar esto, ¿no es cierto?, de esta ley para adelante. Por lo tanto, estamos empoderando a la institución que ahora no se llamará Inmobiliar, sino que se llamará
servicio de administración de bienes para que pueda hacer esto, administrar los bienes y finalmente hacer un proceso de monetización. Yo voy a terminar básicamente con esto, un proceso de monetización para que eso pueda ser vendido, ¿no es cierto? Y el Estado recupere sus bienes. Asambleístas, ahora, ojo un momento. Esta ley tiene que ser plena transparencia desde el inicio, el proceso de juzgamiento, que ya hemos dicho, no es a las personas, es a los bienes. Hemos determinado un plazo, hemos determinado qué pasa si es que eso se encuentra culpabilidad, por lo tanto, la sanción inmediata. Voy a hablar de qué pasa si no se encuentra culpabilidad, ¿no es cierto? Las reparaciones inmediatas también para aquellos que pudieron haber sido, digamos, objeto de denuncias injustificadas, ¿sí? Pero lo importante es que también tiene que tener transparencia en el proceso final de la venta del bien. No va a poder sobre esto, presidente, ¿no es cierto?, ser un proceso transparente si la monetización no pasa por un informe de peritaje absolutamente verificado. Nadie que haya estado incluso en la sanción del proceso ni en la administración del bien podría participar, por ejemplo, en una subasta, ¿sí? Y debería buscarse mecanismos vinculados, como hoy tenemos, por ejemplo, con la ley de contratación pública, para que los mecanismos incluso sean siempre al alza. Como a veces en contratación pública debemos comprar siempre a la baja, aquí en cambio la venta de un bien debería ser al alta. Entonces, subasta donde donde se puje, por ejemplo, al alza. Decía para finalizar, presidente, que también que esta ley debería ser útil para la sociedad y para el Estado. Y ni esta ley, ni ninguna del ordenamiento jurídico debería servir para la persecución. Y aquí lo que sí debemos tener es elementos para prevenir eso. Creemos los miembros de la comisión que el proyecto que estamos presentando previene eso. Por eso estamos planteando, por ejemplo, que si en algún caso algún investigado, ¿no es cierto?, no se encontrara su culpabilidad, bueno, pues inmediatamente sea la fiscalía o sea los jueces, ¿no es cierto?, den a conocer esa sentencia. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo que acaba de suceder el día de hoy. Hace algunos meses, con bombos y platillas y muchísima mala fe, se cubría mediáticamente, ¿no es cierto?, la captura, digamos, la privación de libertad del padre de nuestra compañera asambleísta nacional, Gabriela Rivadeneira. Hoy acaba la justicia de darle sobreseimiento del caso por una sola razón, su absoluta inocencia. Han dicho algo entonces ahora que aquellos que buscaron afectar su honor sobre la base de la restitución que hoy hace la justicia de su plena honestidad y de su plena transparencia, ¿no es cierto? Esto mismo debería pasar. ¿Qué pasa si mañana alguien por simplemente deseo de persecución es injustamente acusado? Se encuentra, como en este caso, una sentencia ya de sobreseimiento, un pronunciamiento de sobreseimiento, debería hacerse la misma cobertura mediática, la misma cobertura institucional para decir que a esa persona a la que se le afectó la honra, ¿no es cierto?, se le debe restituir también y reparar lo que fue afectado. Me tomo los 4 minutos que me parece faltan, presidente, para hacer otro elemento que tiene muchísima relación con esta ley. Y es una moción principal que quiero poner a su consideración, pero sobre todo a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, presidente. Esta asamblea, y algo lo dijo ya la asambleísta Maya Montaño, ve con preocupación lo que dicen, por ejemplo, hoy las encuestas. En cambio, aquí sí estamos en terreno donde las críticas sí se merece esta Asamblea Nacional. Asústense de este tema. El 94,5% de los ecuatorianos cree poco y nada en esta asamblea. El saldo es negativo en menos 50,5%. Imagínense lo que es esto. Esta es la fuente Clima Social. 80,5% de los ecuatorianos tiene imagen negativa. Esta es otra encuesta que es de CELAC. ¿Y por qué es de esa imagen negativa? Por lo que quiero relatar a continuación. ¿Cuántos de nosotros tenemos presentados cambios del orden del día que simplemente no son puestos a consideración del Pleno? Si mis datos están mal, espero que estén mal, ¿no es cierto? Espero que mis datos, digamos, se acerquen a la realidad, 42 sesiones suspendidas en el periodo 2017-2020. Proyectos de ley que no han iniciado, no han terminado su tratamiento. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Ley orgánica de turismo, lleva desde la legislatura anterior. Código de salud, no se puede votar y lleva desde la legislatura anterior. Proyecto de ley orgánica de organizaciones sociales sin fines de lucro, presentamos para que en enero ya se dé votación, no se pone a votación. Proyecto de ley para la devolución de débitos indebidos realizados por las instituciones del sistema financiero. Desde marzo del 2019, presidente, no se pone a consideración de esta asamblea. Reformas a la función legislativa sigue detenida cuando necesitamos reformarla. Código de planificación, presenté una reforma importante para que crezca el presupuesto de salud y educación. Desde noviembre de 2019 no se topa y la asambleísta Montaño decía que esta misma ley tuvo que pasar un año para que hoy estemos teniendo el primer debate. Comparecencias que simplemente se ha visto a un lado. ¿Qué pasó con el señor Jurado de Gea que se dijo que venga a la Asamblea Nacional?
¿Qué pasó con el actual ministro de Salud que queremos que venga? ¿Qué pasó con el ministro de Economía? Que nos ven la cara de niños, ¿no es cierto?, en esta Asamblea Nacional, cuando se le cae el Internet y no nos explican las razones por las cuales se le ha caído el Internet y no restituyen su comparecencia. ¿Qué pasa con los juicios políticos? 5, el ministro Martínez, Consejo de Judicatura Transitoria, nunca se trapó. 3, me parece que están en este momento en la ministra Romo de Interior. ¿Qué pasa sobre el caso Mendoza, presidente? ¿Cómo puede ser posible que se haya terminado una sesión, una comisión, y no se haya puesto en consideración? Y el CAL ya calificó la denuncia al asambleísta Azuero, y con esto termino, presidente. En este momento consta en Secretaría un proyecto de resolución que tiene solamente 2 artículos, presidente, y que me parece son absolutamente pertinentes, y le pido, por favor, presidente, que tome la votación de ello. Permítame que no me demoro sino un minuto en la lectura de los 2 artículos nada más. El artículo primero es que el pleno de esta asamblea disponga al presidente de la asamblea en la próxima sesión del pleno de la Asamblea Nacional correspondiente al número 980 se conozca, debata y resuelva acciones sobre el momento político y la situación por la que atraviesa la función legislativa. Tanto en materia de legislación, ya he dicho, ¿cómo vamos? Agenda legislativa, ¿se cumple o no? Tanto en materia de fiscalización, ¿qué pasa con los juicios que están represados? Y los supuestos casos de corrupción que involucrarían a miembros de esta legislatura. Muchos, con sano criterio, dicen debatamos, porque no me pueden afectar mi honra y por lo tanto debatamos. Artículo 2. La referida sesión del Pleno de la Asamblea Nacional deberá tener 3 puntos únicos en su orden del día. Himno nacional. 2. Presentación del presidente de la Asamblea Nacional ante el Pleno de un informe de gestión que contenga 3 cosas simples: avance de la agenda legislativa de proyectos de ley en tratamiento, con constancia de fechas de primer y segundo debate; agenda de fiscalización pendiente con el detalle de los casos que han sido presentados, los casos calificados por el CAL y los que están en tratamiento de la Comisión de Fiscalización, y detalle de las reuniones pendientes y suspendidas del Pleno de la Asamblea Nacional, con la valoración de temas y puntos pendientes en el tratamiento del Pleno. Gracias, presidente, por esos un minuto, me parece adicional, minuto y medio adicional, pero es fundamental. No podemos estar discutiendo de lo que pasa fuera de la sociedad, de lo que pasa fuera en la sociedad, sin discutir lo que está pasando en el Pleno de la Asamblea Nacional. Debería movernos la conciencia, presidente, que tengamos menos 50 de aprobación, y por lo tanto le pido, amparado claramente... Le pido concluir con la intervención, por favor, tan amable. Termino justamente ahora, presidente. Por lo tanto, le pido, amparado plenamente en lo que dice el artículo 135 de nuestra ley de la función legislativa, que por favor tome votación a esta moción principal. Concluye la intervención del asambleísta por